Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra trama, otro refugio, un programa con mucha gente, todos muy importantes, algunos amigos entrañables. Les muestro un libro que seguramente usted lo va a disfrutar mucho y va a pensar también bastantes cosas. Cámara Gesell, Guillermo Sacomano está en el estudio de Canal 7 y en instantes va a conversar con nosotros sobre este libro que es como un ingreso al infierno, pero un ingreso al infierno muy creativo, muy potente y, como decía el Bosco, mostrar el mal para espantar el mal. La gente del FILBA, que es el Festival Internacional de Literatura que se desarrolla en estos días en Buenos Aires, nos trae un escritor mexicano, un escritor chileno y un escritor sueco. ¿Qué poéticas trabajan? ¿Los conocemos en la Argentina o no los conocemos? ¿Qué literatura está produciendo o qué literaturas en plural están produciendo estos países? Bueno, en instantes también aquí el FILBA en Buenos Aires, un festival que abrió con una conferencia magistral de nuestro entrañable amigo Ricardo Piglia y Fernando Vallejos, por supuesto en la televisión pública. Los premios ACE, un premio que respeto, un premio que tiene un jurado sólido y que ha elegido muy bien, en mi opinión. Entre otros, el ACE de Oro fue, y muy merecidamente, para Javier Dolte. Pero también ahí está Mauricio Cartún con esa obra estupenda que no me canso de recomendar, que es Salomé de Chacra, probablemente de lo mejor que ha producido el teatro argentino en mucho tiempo, es esa obra. Parte de una trilogía, en mi opinión. Un texto extraordinario. Está Mauricio Cartún, Ingrid Pelicori, Javier Dolte, que por supuesto lo nombré, mucha gente en el estudio vinculada también con el ACE. Pero vamos a ver ahora mismo, vamos a ver el momento en el que recibían el premio ACE. Y enseguida, cuando regresemos, mucho material en el refugio. Y el ACE de Oro es para Javier Dolte. Javier Dolte es el ACE de Oro. Hombre de la comedia, del drama, dramaturgo, director, aplaudido en todo el mundo. El premio ACE corresponde a Salomé de Chacra. Salomé de Chacra es la mejor obra argentina. Mauricio Cartún, que viene a retirar otro premio ACE merecido. Yo no, recibirlo de mano de Beto. Y el ACE es para filosofía de vida. La mejor comedia y comedia dramática es Filosofía de Vida. Y el ACE para el mejor actor protagónico en drama es para Jorge Suárez. Jorge Suárez por la última sesión de Freud. La ganadora es Ingrid Pelicori. Ingrid Pelicori, venga a recibir su premio ACE por Grit. El ganador es Javier Dolte. Javier Dolte, mejor director de drama, por el trabajo con Lluvia constante de queja. Bueno, no lo nombré a Jorge Suárez porque no lo veía en el estudio, pero ya está en maquillaje también. Esa actuación impresionante, realmente impresionante que hace en el papel de Freud. Y decía, muy merecido lo de Dolte, porque Dolte proviene del teatro alternativo, que es donde, en mi opinión, está el mejor teatro. Y posteriormente pasa y alterna simultáneamente un teatro
más comercial de mucho público, pero sigue trabajando en el teatro alternativo y las dos cosas las hace muy, pero muy bien. Bien, voy a saludar ya mismo a Guillermo Sacomano, que lo están por echar de la villa. Siéntese, maestro, quédese. ¿Cómo te va? Lo están por echar de la villa, pero siempre un lugar en mi casa, siempre va a haber para un amigo. ¿Cómo le va? No creo que me echen. No, yo tampoco. No creo que me echen. Yo tampoco. El libro va mucho más allá de una localidad. El libro me parece que crea un mundo propio que podría ser en cualquier parte. Mira, yo lo charlaba con mi agente Carmen Balcells, que vos sabés muy bien quién es, y me decía que este libro podía pasar también en cualquier localidad española balnearia, y yo pienso, trayéndolo acá, también puede pasar en Bariloche, estas grandes ciudades o pueblos grandes donde viven de la temporada, y después hay un fuera de temporada donde la sociedad entra en letargo, y al entrar en letargo y al irse la grasa de las capitales, digamos, lo que uno advierte es las miserias humanas y también las bondades, ¿no? Es decir, porque si bien el libro es un libro negro, es un libro oscuro, digamos que una de las lecturas incidentales que marcaron este libro fue la Divina Comedia. Me pasé como 2 años leyendo Dante. Por otro lado, también se trata de una búsqueda de luz, y no lo digo en un sentido New Age, digo, hay una frase de Italo Calvino que a mí siempre me llamó la atención, que está en Las ciudades invisibles. Italo Calvino plantea, se trata de ver en el infierno quién es menos infierno, ¿no? Es decir, yo creo que todo pueblo es un infierno, yo creo que esta sociedad es un infierno. En todo caso, este libro retrata un pueblo cuyo disparador, sí, es el lugar donde yo vivo, Villa Gesell, pero también puede ser cualquier otro lugar, y el libro actúa como metáfora de lo que es una sociedad. Y esto es lo que me parece lo interesante, la cantidad de personajes que tienen gestos abyectos, pero que también pueden tener un gesto noble. Onetti decía, el creador de Santa María, otro territorio como el de Faulkner y Yornapatoupa, Onetti decía que todo ser humano, hasta el más canalla, de vez en cuando tiene una zona de pureza que sube a la superficie. Y yo creo que esto era lo que me interesaba buscar, ¿no? Dentro de un panorama que se ve por lo general oscuro, porque el invierno en la costa atlántica, y no solo en el lugar donde vivo, sino en toda la costa atlántica, el invierno es muy duro. Todo el mundo está esperando que venga la temporada para ver si se salva la temporada. Y lo que gana la temporada después no le alcanza para el resto del año, ¿no? Fíjate que nombraste dos textos fundamentales, ¿no? Uno, la Divina Comedia, y el otro, cualquier texto del gran Onetti. Cuando yo leí todo el libro, sentía ese descenso a los infiernos que se siente cuando uno lee la Divina Comedia, latinoamericano, de Villa Gesell o de cualquier localidad relativamente pequeña, que es lo que vos estás describiendo. Sí. Ahí hay muchas historias. Por ejemplo, una historia es la de los abusaditos, una historia que aparece bastante central en el texto. Otra historia es la construcción violando códigos de torres. Otras historias tienen que ver con el adulterio. Todo esto está presente en tu libro a través de una prosa poética que ya venía del Oficinista, libro que obtuvo, creo, bueno, que el porque en premio los Seibarrat. últimos años yo me cansé mucho de la narrativa. A veces uno se cansa del lugar donde, del ambiente en el que se está moviendo. Y en los últimos años me interesó más que nada leer filosofía y poesía. ¿Por qué poesía? Porque la poesía te enseña a escuchar. Borges recomienda, por ejemplo, leer la Divina Comedia en italiano. Y cuando tenés una duda, leerla en voz alta. Y cuando tenés una duda, apelar al diccionario. Entonces empezás a escucharte hablar, empezás a escuchar a Dante. Y si un elogio me gustaría recibir es que esta novela fue escuchada, ¿no? Es algo que tenía también un oído muy especial Miguel Briante, en sus cuentos del boliche de Arispe, ¿no? En el pueblo hay
un conjunto de voces que se cruzan cuando vos escuchás cómo se cuenta un hecho cualquiera, no tiene por qué ser un hecho delictivo, puede ser un adulterio, un accidente, un choque, distintas voces lo cuentan de distinta manera, ¿no? Esto es Akutagawa, pero también prestarle atención a la manera que tiene de decir el criollo y aquel que no es criollo. Muchas veces vos te encontrás que en esta ciudad hay voces que no tienen acento, y no tienen acento porque todo el mundo viene de algún lado, todo el mundo se cree pionero, el que llegó ayer se siente pionero. El mito del pionero está muy instalado, pero lo que se ignora con lo del pionero es de dónde viene ese tipo, de dónde viene esa familia, de qué fracaso viene para querer empezar de cero. Y está siempre la historia mítica de la pureza, de que llegar a este lugar, vivir frente al mar, la naturaleza, etc. No, la gente llega con sus balurdos hablando en criollo y sus dramas en la mochila. Lo que yo hice fue prestar atención durante varios años. Yo había empezado en el 97 con unos cuentos en página 30, pero después estuve del 2006 hasta ahora con este libro. Y podía haber seguido si mi editora Paula Pérez Alonso no me lo arrancaba. Porque no, está hecho como de fragmentos. Es que además estoy acá y están pasando cosas allá. Y yo digo, esto también lo tendría que haber incorporado. Es inagotable la cantera de historias que tiene un pueblo, ¿no? Hay una historia que me perturba porque la vengo escuchando desde que soy chico, ¿no? Yo empecé a ir a Villa Gesell cuando Gesell tenía la 3 de arena. Después dejé de ir. Que es la de los nazis. Uh-huh. En tu novela vos contás algo que lo he escuchado mucho, que se veían luces en el mar y que desembarcaban nazis en Villa Gesell. De hecho, en la costa uno encuentra, desde el fundador, bastantes alemanes, ¿no es cierto?, que pueden ser excelentes personas, quiero decir, no estoy juzgándolo, pero ¿qué sabes del tema de los nazis en Villa Gesell? Mira, previo a este libro yo escribí otro que se llama El viejo Gesell, que fueron unas crónicas que yo publiqué en el diario, e intenté indagar. Aquellos que te dicen que vieron algo, nunca te lo van a testimoniar, nunca van a decir, yo, Osvaldo Quiroga, firmo, declaro que vi un submarino, etcétera, etcétera. Es como un mito, nadie lo puede probar. Ahora, mi hipótesis es que si hubo nazis en todo el país, ¿por qué no iba a haberlos también acá? Es decir, lo cierto es que hubo 3 náufragos del Graf Spee. Pero estos 3 náufragos del Graf Spee... Vos decís que eran digamos, que no eran nazis, que eran unos muchachos que estaban en un barco. Como los pibes que les tocó estar arriba del Belgrano. Claro, y eso no los emparenta con la dictadura. Los pibes que estaban arriba del Belgrano no estaban a favor de la dictadura. No, claro. Es decir, simplemente los engancharon. Entonces, ahora, acerca de los contactos del viejo Gesell con los nazis, he escuchado pilas de rumores. Ahora, nadie se atreve a poner un gancho y decir, acá tengo un testimonio, acá tengo otro. Lo cual no quiere decir que no haya gente de derecha y que no haya algún pro-nazi en el pueblo y que sienta que el hecho de ser ario lo convierte en raza superior. Esto también es cierto. Bueno, en la novela hay personajes nazis. Hay personajes nazis, pero insisto, vos usaste muy bien la palabra personajes. Es una novela. Uh-huh. Yo trabajé deliberadamente la novela como género porque me parecía que con la novela iba más lejos que con la crónica. Esto sin desmerecer el periodismo. La ventaja que tiene la ficción es que puede ir mucho más lejos que el periodismo, a través de la imaginación. Cuando Doctorow, que fue el autor de Ragtime, una novela importante en su momento, que tuvo una adaptación cinematográfica, le preguntaron quién era ese policía que trabajaba, que era James Cagney en la película. Si era Hoover, si era fulano, mengano. Dijo, no, lo inventé. ¿Cómo lo inventó? Y sí, porque inventando yo llego más lejos que a veces con la documentación. Contás con documentación, por supuesto. Pero vos me decís, la novela empieza con el caso de los abusaditos. Esto fue cierto. Hace unos años en el pueblo, un colegio privado, religioso, que se supone que es el colegio cheto del pueblo, apareció una denuncia de 11 casos de abuso en un jardín de infantes. La causa está en vía muerta, no se sabe en qué derivó, en qué quedó, como tantas otras cosas que pasan en un pueblo, se tapan y mejor sigamos adelante porque viene la temporada y no nos hagamos fama de que acá se violan a los nenes en los colegios. Ahora, en este tiempo, mientras yo estoy acá,
un pastor apareció denunciado en un templo también por casos de abuso. Negociados hay todo el tiempo. Es decir, la playa, que se supone que es la que da de comer al pueblo, está vulnerada por construcciones permanentemente. Pero esto que yo cuento de que hay unas torres gemelas y talaron un bosque cuando no se podía talar, se burlaron de los ecologistas, en un pueblo que se precia de ser ecologista. Es decir, esas torres son el equivalente de Puerto Madero. Claro. Y si vos querés saber quiénes son los responsables de la tala del bosque, hay algo que decía Rodolfo Walsh. Todo hecho tiene un documento público que vos podés rastrear tarde o temprano. Yo estoy convencido que si uno pide la lista de consorcio de quienes ocupan esas torres, uno se va a dar cuenta de quiénes son los responsables y quiénes tuvieron intereses en la tala y en la construcción de estas torres. Ahora, en la novela, a mí esto me sirve como metáfora de lo que es la doble moral de un pueblo. Porque un pueblo es donde ves la doble moral mucho más de frente, ¿no? Te enterás todo. Es lo micro. Y lo ves en primer plano, no lo podés eludir. Es decir, vos conocés a los pibes que son chorros, conocés también al político, conocés al kiosquero, conocés a... Es decir, pero hay una también, por eso yo digo, hay que ver dónde residen a veces gestos de nobleza, esa cosa que tiene también de barrio, de cosa barrial, de que todos nos conocemos. Todos sabemos. Leí una nota de Jorge Fernández Díaz, una muy buena nota en La Nación, donde dice que es una novela consagratoria esta. ¿Lo vivís así después del Oficinista, después de la novela sobre el maestro que escribiste? ¿Cómo vivís este libro, que parece un libro muy importante en tu producción? Creo que siempre es azaroso. El menos indicado para hablar de esto es el autor. Yo no soy de los que creen en la carrera, digamos, creo en el oficio. Yo creo que cada libro que uno empieza, cada texto que uno comienza, te plantea nuevas necesidades retóricas, necesidades narrativas. Para mí es importante porque es un libro que ficcionaliza un lugar que yo elegí para vivir, ¿no? Entonces me parece... un día me contaba Silvia Paraguirre que para ella era muy importante cuando vuelve a Junín. ¿Qué opina Junín de su literatura? Yo creo que acá, para mí, tiene este sentido, es que se lea en el pueblo, que se lea en el lugar donde transcurre. Además hay dos villas Gesell, una la del verano y otra cuando se van. Vos decís que en invierno hay muchos suicidios, es ficción, pero contá que... No, pero es cierto, Leila Guerrero publicó hace unos años un libro también sobre suicidios adolescentes, creo que transcurrieron en Sarmiento, en la Patagonia. El suicidio es algo que ocurre, que no siempre se cuenta, que se vela bastante, porque se supone, hay una vieja regla del periodismo que dice que es contagioso, ¿no? Mucha gente se suicida porque no tiene proyecto, porque no tiene nada que hacer. ¿Y por qué hace frío? Yo no sé si es tanto adjudicable al frío o a la falta de un proyecto. El frío como metáfora de una villa que en el verano es de una manera y en invierno es otra. Es un paisaje donde más que nada la gente puede encontrarse o no con sus cosas, con su intimidad. En el verano está todo tapado. Eso. Sí, y en invierno se agazapa. Claro. Guillermo Sacomano, te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Te felicito por Cámara Gesell. Una gran novela en la literatura argentina. Le pido que la lea y después intercambiamos mail y me cuenta qué le pareció. Hay mucho más en Otra Trama, por supuesto, por la televisión pública. Enseguida volvemos.